Muy buenas tardes, ya son tardes, disculpen el retraso. Vamos a comenzar ya sin demora esta última mesa del encuentro. Se suele decir last but not least. Creo que en esta ocasión es mucho más justificado que nunca, porque seguramente vamos a abordar uno de los temas capitales del periodismo, como es la deontología, como es la ética profesional, y es un tema que, a pesar de que tiene un recorrido histórico relativamente reciente, no solo está en el centro de las discusiones del periodismo, sino que está muy vinculado, pensamos, a la propia supervivencia del periodismo, y que continuamente está planteando nuevos retos por toda la revolución que está suponiendo la irrupción de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Bueno, pues para hablar de esta cuestión, como decimos, capital, tenemos a dos invitados. Uno es Juan Antonio García Galindo, que es catedrático de periodismo de la UMA, y Mustafa Labasi, que es presidente de la Asociación Prensa Norte de Marruecos. Nos gustaría que esto fuera lo más parecido a un coloquio posible, un coloquio vivo, que no sea una sucesión de intervenciones, y, por supuesto, un coloquio abierto, que no duden en intervenir ustedes desde el público. Pues, si os parece, pues le doy la palabra a Juan Antonio para ubicar esta cuestión de la ética, que, no lo he dicho, pero lo añado, hemos titulado Solo la verdad, y nada más que la verdad. No estaríamos tentados de decir que seguramente es la piedra angular, es el centro de la cuestión. Pues cuando quieras, Juan Antonio. Bien, buenos días, o buenas tardes ya. Yo quiero hacer algunas consideraciones preliminares antes de pasar al debate o al coloquio, porque, digamos, dada la situación que se vive en este momento en el mundo, sobre todo en el mundo mediterráneo, la situación de conflicto en el norte de África y situación de crisis económica y de cierta inestabilidad política también en los países del sur de Europa, pues todo lo que tenga que ver con la libertad de información, todo lo que tiene que ver con la deontología o con la ética, yo creo que está, desde mi punto de vista, supeditado a un análisis previo o a un primer análisis, porque si no, no enfocamos adecuadamente los problemas. Es decir, no podemos, yo creo, que entrar de lleno en el problema de la ética o la deontología si antes no revisamos cuáles son los factores que de alguna manera están influyendo en que la información se produzca de una determinada manera. Por lo tanto, para abordar este asunto, yo creo que hay que partir de la premisa de que la libertad de expresión y de información es un derecho muy sensible y que además siempre está condicionado por el contexto social, político y económico. Fíjense, en la actualidad, como acabo de decir, la situación de crisis generalizada en el mundo occidental, sobre todo después de 2007-2008, la inestabilidad del sur mediterráneo tras las primaveras árabes, la migración forzosa y masiva de refugiados hacia las costas europeas, el avance del terrorismo yihadista, el conflicto palestino, la guerra en Siria y los atentados terroristas en Europa son, entre otros, factores que han de ser tenidos en cuenta a la hora de hablar de este asunto desde la perspectiva global del Mediterráneo. Entre otras cosas, porque la convergencia de todos esos elementos lo que han hecho es provocar la multiplicación de factores de riesgo para la libertad de prensa en toda la zona, que han frenado y hecho desaparecer, por un lado, los avances que parecían suponer las movilizaciones árabes a comienzos de esta década, y que además han dado lugar en Europa a la aparición de leyes coercitivas y limitativas de la libertad de expresión. Por ejemplo, la ley de inteligencia francesa o la ley Mordaza en España. Y, además, ha dado lugar al crecimiento en Europa de la extrema derecha.
Esos son factores, por lo tanto, que para mí son fundamentales antes de hablar o para hablar simultáneamente de cuestiones de carácter ético o deontológico. Evidentemente, la situación al norte y al sur del Mediterráneo, a pesar de todo, es radicalmente distinta por razones que todo el mundo conoce. Yo creo que tan solo la gran estabilidad política de Marruecos o los cambios que Túnez sigue defendiendo frente a los ataques del terrorismo que pretenden su desestabilización permiten aventurar avances en esta dirección. Las brechas que existen en otros ámbitos en el Mediterráneo y que hemos de superar definitivamente alguna vez para lograr un espacio de paz y de convivencia, también se ha de superar en el plano de la comunicación. Por lo general, el sur aparece poco en las agendas de los medios europeos y cuando lo hace es solo para mostrar su lado más negativo. Por tanto, para cerrar esta brecha comunicativa hay que lograr puntos de entendimiento y eso no se puede hacer de otra manera que a través del diálogo y del respeto a la diversidad cultural y a los derechos humanos. La vía del diálogo y de la diplomacia para solucionar las dificultades reales, insisto, existentes en este momento. En fin, esta es mi consideración preliminar, hasta aquí, mi consideración preliminar al tema que hoy tratamos, porque, en cualquier caso, mi enfoque siempre de este tipo de cuestiones es un enfoque que tiene que ver con el contexto de la comunicación. La comunicación, al igual que antes decía, la libertad de expresión y de información es un derecho, la comunicación es igualmente sensible. Está sujeta, tanto el periodismo como otras formas de la comunicación, sujetos a una serie de factores y condicionantes, entre los cuales los que yo he destacado aquí son, creo que los principales, pero no los únicos, para entender los problemas que en este momento tiene. El moderador de esta mesa, el conductor de esta mesa, decía al comienzo de su intervención que este era uno de los temas principales, justamente, de la brecha en el Mediterráneo. Estoy totalmente de acuerdo con él en este asunto y creo que hemos de tratarlo con suma delicadeza y, sobre todo, con un gran conocimiento de la situación y, desde, como acabo de decir, desde la vía del diálogo y del respeto a la diversidad cultural. Nada más. Muchas gracias, Juan Antonio. Tiene la palabra Mustafa, cuando quiera. Buenas tardes. Mis saludos nuevamente a todos mis hermanos en la Fundación Transcultura y también todos los compañeros que están aquí, colegas que están aquí. Yo soy Mustafa Al-Abbasi, que soy el presidente de la Asociación de Prensa del Norte de Marruecos y tengo un doctorado en... Yo tengo un título de máster en deontología, sobre todo en lo que tiene que ver con el periodismo. Yo lo he estudiado a través de todo lo que sucede en Marruecos con respecto a la cuestión deontológica y el periodismo. ¿Qué es la libertad o la responsabilidad? ¿Qué es lo que tenemos que poner delante uno del otro? ¿O tenemos una responsabilidad deontológica cuando transmitimos noticias y también una neutralidad sin tener que ser una parte en la transmisión de las noticias? Pero nosotros no es posible como periodistas. Nosotros no podemos vender nuestra neutralidad, nuestra profesionalidad, puesto que forma parte de la deontología de nuestra profesión. Nosotros en Marruecos sufrimos de esta cuestión en una gran medida en Marruecos, porque existe una explosión de comunicación a través de las redes sociales y en esas redes sociales el periodista lo que hace es transmitir la noticia, pero comentar la noticia y muchas veces crear la noticia. Entonces queremos saber cuál es la relación entre el periodismo verdadero y aquel que trabaja como periodista a través de las redes sociales en Internet. Es decir, cuál es la deontología de la profesión periodística
cómo la podemos practicar dentro de las condiciones actuales en que se mueve la profesión. Y son unos códigos deontológicos que tienen que ver únicamente con aquellos que se dedican profesionalmente al periodismo. Y muchas veces con aquellos que también transmiten y crean opinión y crean noticias, los ponemos en la misma situación. Y no es lo mismo, entonces tenemos que hablar de código ontológico solamente con respecto a unos y no a otros. Entonces, en Marruecos se nos ponen delante una serie de preguntas: cómo podemos conservar un código deontológico dentro de la profesión periodística y evitar el intrusorismo en ese código deontológico, lo mismo que en la profesión periodística. Yo lo que estoy buscando son los mecanismos en mi estudio, cuáles son los mecanismos de control del trabajo periodístico o de control del grado de deontología que respetan el trabajo profesional de los periodistas, de tal manera que sea un código deontológico que nos sirva para transmitir la verdad. Nosotros tenemos que tener siempre una posición neutral, pero siempre una neutralidad positiva y no una neutralidad negativa, que a veces tiene que ver con la noticia y que interactúa con la noticia que transmitimos. Entonces, muchas veces el periodista o en el trabajo periodístico vemos intrusismo, que lo que hacen es llevar a cabo un desplome de ese código deontológico a la hora de tratar las noticias. Entonces nosotros planteamos una serie de preguntas con respecto a cómo se lleva a cabo la profesión periodística en las condiciones actuales. Por ejemplo, existe un código sobre el periodismo en Marruecos que tiene 4 volúmenes y 4 documentos que tienen que ver con el derecho, con la publicación de las noticias y también con el periodismo electrónico y también con el código deontológico en el periodismo. Y existe un Consejo Superior Nacional de Periodismo que lo que hace es gestionar y también tomar resoluciones con respecto a los periodistas y a las federaciones de periodistas y de publicaciones y de editoriales y también todo lo que tenga que ver con el periodismo, tanto en la universidad como en el derecho, en la justicia. Entonces, esto ha sido presentado al Parlamento marroquí y se va a presentar la primera parte de ese proyecto de código de periodismo. Va a ser presentado al Parlamento y se va a decidir cuál se va a aceptar o se va a adoptar por parte del Parlamento marroquí. Porque el control no debe, por supuesto, desmerecer o limitar lo que es la libertad de periodística o del trabajo periodístico. Porque nosotros debemos, el control debe ser siempre, no se puede ver como siempre una limitación a lo que es la libertad de prensa, sino solamente con respecto a la libertad que asiste a los demás. Existe un debate muy grande en Marruecos sobre esta cuestión hasta llegar a una definición aceptable para todos y para realmente crear una serie de elementos que sean los que conformen realmente el trabajo periodístico en Marruecos. En mi estudio he creado una serie de estadillos de organigramas con respecto a cómo se ha dado el trabajo periodístico, cuál ha sido la experiencia periodística en Marruecos y de manera que pueda extraer cuál ha sido el código deontológico utilizado hasta este momento en Marruecos, pero no tenemos muchos datos sobre cómo se ha llevado el control de este trabajo o de esta práctica de los códigos deontológicos en el periodismo marroquí, porque la experiencia marroquí periodística es una experiencia joven y debemos en un futuro llevar a cabo unos estudios mucho más detallados sobre. Yo expongo esta pregunta
en los españoles cómo ha sido el control del código deontológico en España. El tema de la... No se trata de una confrontación, porque entre otras cosas mi idea es plantear una exposición o hablaros de... Voy a quitar esto, si no, no oigo. Hablaros de cuestiones que afectan al ámbito mediterráneo. Pero recogiendo un poco el testigo de la pregunta, y que además que está abierta la sala, es verdad que la existencia en España de códigos deontológicos no ha garantizado de ninguna manera su aplicación en los medios de comunicación. Claro, en España existe un código deontológico de la FAPE desde el año 1993 que en principio debía ser referencia para todos los medios de comunicación españoles, pero este código ético y deontológico finalmente no se aplica adecuadamente. Ha sido necesaria la creación de una comisión de arbitraje, justamente de la propia FAPE, para empezar a discutir aquellos temas que pueden, digamos, afectar al conjunto de la profesión periodística y de los medios. Por tanto, yo creo que todavía en España hay mucho que recorrer en este sentido. Hay mucho que recorrer porque hay una cierta debilidad de la profesión periodística en nuestro país que afecta a medios y afecta a profesionales y que tienen que ver con algo que yo me gustaría que saliera más adelante, que es el tema no solamente de la responsabilidad que aquí se ha mencionado, sino el tema de la precariedad de los profesionales. Pero dicho esto, yo creo que este es un problema que no solamente afecta a España, y estoy hablando lógicamente de las democracias europeas, afecta por igual y de otra manera a muchos otros países, ¿no?, donde la debilidad del periodismo es una realidad y que no hay que ocultar de ninguna manera, sino que desde mi punto de vista, hay que presentar como un factor o un reto o un desafío a tener en cuenta para la mejora de las sociedades. Antes se ha puesto también de relieve una cuestión, una pregunta inicial. El conferenciante que me acompaña, el señor Lavasi, se ha preguntado si había que poner delante la libertad o la responsabilidad. Esa pregunta, en nuestro contexto, al menos en nuestro ámbito jurídico-político, no se entiende exactamente de la misma manera, porque la libertad y la responsabilidad evidentemente han de ser dos elementos consustanciales y que van íntimamente relacionados en el ejercicio de la profesión periodística. Es decir, la responsabilidad en un marco de libertad o en un marco de libertad democrática. Por tanto, yo decía al principio de mi intervención que estas cuestiones, que son bastante sensibles, debemos afrontarlas con diálogo y además desde el respeto a la diversidad cultural y, por qué no, a la diversidad social y a la diversidad política, porque si no podemos encontrarnos en una situación de polémica que yo creo que no es nada deseable, sino todo lo contrario, ¿no? Yo quiero aprovechar que tengo abierto el micrófono para insistir en una cuestión que también el moderador en esta ocasión de la mesa ha planteado. Se ha denominado a esta mesa con el nombre Solo la Verdad. Un nombre que a mí, desde luego, no me gusta. Tengo que señalar que no me gusta que se haya utilizado para denominar una mesa en un contexto, además, de diversidad cultural. Desde mi punto de vista, es cierto que la verdad es la base del periodismo, pero la verdad entendida en un sentido lato, en un sentido extenso, es decir, entendida como que cuando la afirmación que se hace de algo y el hecho coinciden, afirmación y hecho coinciden, por tanto, es verdad. Pero hay mucha controversia en torno a los estudiosos sobre la teoría de la verdad, que existen, controversias con este término relacionadas con esto que yo acabo de mencionar del relativismo cultural, porque ¿a qué verdad nos estamos refiriendo? O incluso hay preguntas, ¿es que existe la verdad?
No sé. ¿Qué características tiene esa verdad? Yo prefiero hablar de veracidad, que es un término que está asociado a la verdad, pero que no es exactamente lo mismo, que es un término que implica que se ajusta a la verdad, pero que tiene que ver con tres cuestiones que afectan directamente a la responsabilidad de todo transmisor de la cultura, sean periodistas o educadores, y es la honestidad, la buena fe y la sinceridad. Son tres elementos, son tres características humanas, simplemente, que tienen mucho que ver con el ejercicio de una profesión como la del periodismo. Porque el tema del periodismo, a lo largo de su historia, al menos en el mundo occidental, está plagado de ejemplos positivos, por decirlo de alguna manera, es decir, constructivos y negativos al mismo tiempo. Porque ha habido libertad de información entendida como el todo vale, porque ha habido confusión entre la opinión y la información, porque se ha manipulado, porque, en fin, porque el periodismo se ha sostenido muchas veces sobre aspectos que son negativos. Y en la reconstrucción actual del periodismo, desde mi punto de vista, y esto vale para cualquier contexto y país, hay que recuperar precisamente lo que son los orígenes fundacionales del periodismo. Y es que tienen que ver precisamente con esto que acabamos de decir: informar con honestidad, informar de buena fe, informar sinceramente. Es decir, estas cuestiones tienen que ver con la responsabilidad a la que antes se aludía, es decir, no mentir, no manipular, es decir, no utilizar el periodismo como un instrumento al servicio de intereses ajenos a la sociedad y a los ciudadanos, sino como intereses del poder, ¿no? El periodismo ha de tener una cualidad fundamental, desde mi punto de vista, y es que ha de servir para reducir la incertidumbre. Fíjense lo que digo, es una cosa muy sencilla. El periodismo es una actividad pública que reduce la incertidumbre al ciudadano, que le permite darle elementos para entender el mundo en el que le rodea, y que además genera conocimiento, algún tipo de conocimiento. Por lo tanto, cuando hablamos de solo la verdad, yo creo que debíamos de matizar estas cuestiones y centrarnos en los aspectos fundamentales del periodismo. Desde el punto de vista social y colectivo, fíjense, voy a decir algo que para mí es importante. El sostenimiento de la verdad, utilizando el término que emplea la organización, el sostenimiento de la verdad desde los medios de comunicación requiere sociedades fuertes, no débiles. Requiere estructuras políticas estables. Requiere estructuras políticas garantistas del derecho. Y además el convencimiento democrático de que esa es la única vía del periodismo. Esa es la única vía del periodismo. Es decir, la democracia, la libertad, bien entendida, obviamente, y siendo ejercido desde una perspectiva fundamentalmente profesional, porque cuando yo me refiero a la profesionalidad del periodista, estoy entendiendo implícitamente que el periodista es un profesional que se ha formado para ello y que, por tanto, tiene los elementos suficientes para poder informar verazmente y de manera incluso crítica, ¿por qué no?, y puede, como acabamos de decir, y hacerlo con la honestidad, la buena fe y la sinceridad que se le requiere como un profesional cuya trascendencia es muy importante para el conjunto de la sociedad. Y añado, fíjense, en situaciones de conflicto, yo voy a recoger, en el año 1917, el senador americano Hiram Johnson, 1917, Primera Guerra Mundial, dijo algo tan sencillo que además luego ha sido recogido por numerosos autores posteriormente, que la primera víctima de las guerras es la verdad.
Y yo digo también, yo añado, que no solamente en las guerras, en las situaciones de conflicto, la primera víctima de las guerras es la verdad. Por tanto, esto nos coloca ante un panorama difícil, y no hace falta poner ejemplos de ningún país. Quiero decir, porque podemos poner ejemplos de España. Acabo de mencionar el caso de la ley Mordaza en nuestro país, ¿no? Quiero decir que en momentos donde hay crisis económica, crisis de valores, evidentemente se pone en peligro, se ponen en riesgo los derechos fundamentales y, en particular, se pone en peligro el derecho a la libertad de información. Muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con el profesor García Galindo en esa idea de que la libertad y la responsabilidad no son términos contrapuestos, sino que son esencialmente, van esencialmente unidos. Una libertad responsable es la fórmula que creo que todos desearíamos para los medios de comunicación, pero no solo eso, también debería ser una libertad independiente, valga la redundancia, ¿no? Porque, aunque ha estado planeando la cuestión en la mesa, creo que la independencia es uno de los factores también fundamentales para garantizar esos códigos éticos. La independencia de dos elementos, uno del elemento político y otro del elemento económico, es decir, de la necesidad que tienen los medios de financiarse y de conjugar su solvencia económica con la libertad de expresión y con la libertad de información. Y eso creo que en España hoy día está corriendo grave peligro. Creo que bueno, no me considero veterano, pero llevo 20 años trabajando en medios de comunicación y creo que nunca hemos tenido esa independencia tan amenazada como ahora. Y me explico. Siempre hemos dependido de los anunciantes, de las instituciones que podían ayudarnos a sobrevivir, pero como cada vez se venden menos periódicos, cada vez es más difícil rentabilizar un medio, cada vez dependemos más de esos anunciantes y cada vez esos anunciantes son más conscientes e intervienen más activamente en la información que damos. En el caso de los políticos es exactamente igual. Hace 20 años, hace 15, incluso hace 10, no era tan frecuente que un político levantara con tanto desparpajo el teléfono para intervenir o interceptar una información como lo hacen hoy a todos los niveles, desde el local hasta las más altas esferas. Insisto, eso se ha hecho siempre, pero se ha hecho siempre con prudencia, con disimulo, con diplomacia. Creo que nunca se ha tenido tanta, si me permite la palabra, desvergüenza en levantar teléfonos los políticos para dirigirse a los medios de comunicación, a los redactores, a los directores, como hoy. La deontología profesional ha sido siempre la diferencia entre el periodista de profesión y el periodista aficionado, el turista de la información, como hay tantos ahora en las redes sociales, incluso amparados por algunos medios. Recuerdo aquella oferta del diario El País, el primer periódico de España, que decía tú periodista o ciudadano periodista, en fin, que algo así como que todos podíamos ser periodistas, solo bastaba tener una cámara o tener las normas mínimas de redacción elementales para poder ser periodista. La diferencia del periodista de profesión es que, en teoría, contaba con ese código ético incorporado a su trabajo. El ciudadano no tiene por qué tener ningún código. Si está contando lo que pasa en su calle, no tiene que acogerse a nada de eso. Pero, paradójicamente, los medios que han surgido a partir de esta revolución de las nuevas tecnologías, de la proliferación de Internet, etcétera, han creado la paradoja de que en muchos casos son más libres que los medios convencionales, ¿no?, los medios instituidos. De modo que, en muchos casos, esos ciudadanos que están jugando a ser periodistas, a veces jugando muy en serio, nos están pasando por la derecha a los medios en materia
de libertad y de independencia. Termino, bueno, evidentemente el título tenía su carga de provocación y creo que todos entramos en el juego. Estamos en un acto organizado por la Fundación Tres Culturas y saben que uno de los episodios más memorables de la cultura cristiana es el momento en que Pilatos le pregunta a Jesucristo qué es la verdad y Jesucristo guarda silencio. Pero también la cuestión de la verdad nos remite a Antonio Machado cuando decía la verdad, ¿no? La verdad, la tuya, guárdatela. Y también incluso nos puede remitir a Juan Bonilla cuando en un poema terminó diciendo que ya en estos tiempos la única verdad que nos queda es un periódico de Murcia. Sarcasmo aparte, yo creo que realmente que la verdad es la máxima aspiración que deben tener los medios de comunicación, otra cosa que se pueda conseguir cada día, pero como objetivo creo que todos estamos de acuerdo en que debería ser alcanzable. Y termino señalando, bueno, que en cierto modo estoy de acuerdo en que los medios deben servir para reducir la incertidumbre, pero también deben ser una escuela de duda, y eso debería ser un cometido también de nuestros medios, ¿no? Enseñar al ciudadano no solo a despejar incertidumbres, sino también a crear nuevas incertidumbres, no como en una acepción de inseguridades, sino precisamente a dudar y a cuestionar y a ser ellos mismos, a formar ciudadanos responsables, ¿no? Creo que eso entra en nuestro código ético. No sé si queréis añadir algo más. Efectivamente, creo que la cuestión de la verdad es una cuestión relativa. Yo veo, por ejemplo, una verdad para otra persona no lo es, o es al revés. Puedo decir en este sentido que cuando las opiniones se multiplican a propósito de una persona, pues se pierde, por lo tanto, la verdad. La prensa en Marruecos, por ejemplo, había una prensa de partidos que contribuía en el debate de algunas cuestiones, pero muchas veces ese debate es un debate sesgado que responde a las convicciones ideológicas de cada partido. Por ejemplo, hay medios de comunicación que ponen en tela de juicio la labor del gobierno por el mero hecho de que es un rival político, y encontramos, por ejemplo, también los medios de comunicación adeptos al gobierno que ponen de relieve la labor que está realizando el gobierno. Entonces se pierde, por lo tanto, la verdad. Y entonces el político sí que tiene la libertad de decir todo lo que él estime necesario, pero nosotros como periodistas hemos de valorar y evaluar y hemos de atenernos a los principios de la veracidad y de la verdad. La verdad es cierto que es relativa y sobre todo en el campo de los medios de comunicación. Por mucho que intente un periodista ser imparcial, ser objetivo, muchas veces cae en la subjetividad. Cuando hablamos de la libertad y de la responsabilidad deontológica, son dos conceptos inherentes. Creo que muchas veces también cuando falta alguno de esos principios, pues caemos en el caos. Es decir, cuando, por ejemplo, la responsabilidad prevalece sobre la libertad, pues entonces falla esa relación y, por lo tanto, siempre hay que alcanzar un equilibrio entre esos dos conceptos, entre esos dos principios importantísimos en la labor del periodista. Hay que hacer siempre una autocrítica y también hemos de redefinir la profesión del periodista y los principios de evaluación de la labor de periodista. No todos los periodistas que se dedican a escribir columnas o blogs
los podemos someter a ese ejercicio de evaluación y de valoración. Lo primero que hemos de realizar es un ejercicio de redefinición, reconsideración de la labor del periodista. El periodista también debe ejercer cierto autocontrol y también debe haber un consejo que vela por la transparencia de los medios de comunicación. Y es cierto lo que ha dicho mi compañero de esta mesa, que hay que distinguir entre un periodista aficionado y un periodista profesional, pero yo creo que también hemos de establecer una serie de normas que puedan regir la labor del periodista en las redes sociales. Insisto en la reconsideración de la profesión del periodista y hemos de publicar un código deontológico común para todos los países que se encuentran en la cuenca del Mediterráneo. Sabemos el papel importante que desempeñaron la prensa marroquí y la prensa española en suscitar polémicas, incidentes entre España y Marruecos. Yo creo que el tema de la deontología es un tema importante. Cuando un periodista, por ejemplo, un marroquí, escribe sobre asuntos inherentes a España y él no tiene un conocimiento, un trasfondo de lo que está pasando en España, pues lo que entonces hace en este caso es producir más fisuras entre esos dos países del Mediterráneo. Insisto una vez más en la importancia de un código deontológico común entre los países de las dos riberas. La situación de la prensa hoy en día, es verdad, es una situación débil y por lo tanto hemos de fomentar la formación de los periodistas, hemos de reconsiderar algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de la deontología en el periodismo, tal y como ha hecho referencia el doctor Galindo. La cuestión de la democracia, por ejemplo, hablando de Marruecos, nosotros hemos hecho un gran paso. Hemos hecho un gran paso hacia la democracia. Es verdad, hoy en día los periodistas ya no sufren las mismas situaciones que sufrían con anterioridad, es decir, que tienen más libertad y muchas veces la justicia es la que suele regir en todos los conflictos que suelen plantearse entre periodistas y entidades o instituciones pertenecientes y dependientes, mejor dicho, del gobierno. Hoy en día la prensa marroquí disfruta de cierta libertad y, como he dicho con anterioridad, todos los asuntos que puedan sugerir algún conflicto siempre se remiten a la justicia y la justicia es la que tiene la última palabra y por eso tenemos el Consejo Nacional de Prensa. Tiene la palabra el profesor García Galindo y abrimos cuando queráis el turno de preguntas con el público. Sí, yo quiero insistir en dos cuestiones, algunas que ha apuntado además el señor Lavasi. Y tiene que ver con las relaciones a través del periodismo en este caso, entre Marruecos y España, ¿no? Y me consta, porque conozco los proyectos que la Asociación de la Prensa del Norte de Marruecos ha venido desarrollando durante años con la Asociación de la Prensa de Cádiz para el proyecto La Calle de Agua, ¿no? Y es verdad que ese es un ejemplo muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de contribuir a la creación de un espacio informativo, un espacio comunicativo común o por lo menos en el que haya un entendimiento claro, ¿no? Yo creo que
hay que ser conscientes, o deberían ser conscientes los gobiernos de todo el mundo, de algo que no lo son, evidentemente, de que el periodismo puede ser un aliado en la construcción de las relaciones exteriores, incluso de las relaciones diplomáticas en particular, y que no tiene que ser, por el contrario, una profesión como es en realidad tan peligrosa, porque ustedes saben que, y de esto no podemos dejar de hablar, es decir, si miramos las estadísticas de periodistas asesinados, encarcelados, torturados, perseguidos en todo el mundo, se darán cuenta que hay un mapa terrible de persecución de los periodistas, simplemente de profesionales que quieren llevar a los ciudadanos una determinada información y que arriesgan su vida con ello, y eso ocurre, como ya digo, en muchos puntos calientes del mundo. No podemos dejar de olvidar eso, porque esa es la principal lacra, es decir, si los periodistas no pueden hacer su labor en determinados contextos, porque además pueden incluso morir, es porque hay una persecución precisamente del periodismo. Por lo tanto, yo creo que hay que volver eso en un sentido positivo. Yo me quedo con la opinión vertida por Mustafa Al-Abbasi, es decir, de incrementar las relaciones entre los territorios, sobre todo entre los territorios circundantes, para estrechar lazos culturales y para intentar establecer, si es posible, no lo sé, ese código deontológico común del que él habla, que yo creo que eso requeriría, obviamente, pues acercamiento de posiciones, pero sí me parece un reto importante, pero sobre todo a partir justamente de lo que es el contacto profesional, el contacto personal entre periodistas de una zona y de otra. Yo creo que eso sí enriquece. Yo además parto de la base, y ya no hablo de cuestiones políticas, sino de cuestiones culturales. Sí que considero que el Mediterráneo, ayer lo decía en mi intervención, el Mediterráneo es un espacio cultural, que tiene una historia larguísima, pero es sobre todo un espacio vivido, ¿no? No es una frontera, es una frontera a veces, pero otras veces es un puente. Eso decía ayer, porque es un puente regular, aunque a veces se convierta en frontera y ese puente se cierre. Es decir, lo que hay que incrementar es eso. Es decir, yo hablo en un sentido positivo de la necesidad del acercamiento en un espacio de convivencia. Entre otras cosas, porque cuando uno se sitúa en Tánger y mira la costa española, o cuando se sitúa en España y mira la costa marroquí, evidentemente, sobre todo un día claro, en el que el estrecho es más estrecho, si cabe, es decir, la cercanía geográfica es tan grande, es que parece que pertenecemos al mismo paisaje. De hecho, pertenecemos al mismo paisaje, y, ¿por qué no?, al mismo paisaje cultural, ¿no? En fin, no es más que un desideratum, pero sí que tiene que ver con la vivencia de muchos de nosotros que nos hemos relacionado con colegas y compañeros del otro lado del estrecho de Gibraltar, ¿no? Y una segunda idea en la que yo quiero abundar es que, lamentablemente, en una época de desarrollo tecnológico como la actual, donde hay una proliferación enorme de los medios digitales, de Internet, de las redes sociales, desde mi punto de vista el periodismo es más débil que nunca. Es decir, esto es la gran paradoja, ¿no? Es decir, y hay quien quiere subsanar esa paradoja diciendo que, bueno, es cuando más información hay, estamos saturados de información. No sé si estamos saturados de información, estamos saturados de mensajes, pero no de información. La información, insisto, no es cualquier cosa, es otra cosa. Yo creo que el periodismo es más débil que nunca, entre otras cosas por la precariedad laboral de los periodistas, porque además no se respetan muchos de sus derechos profesionales, porque las empresas, sobre todo la empresa de todo tipo, no se han dado cuenta del potencial social y cultural que tiene y han aprovechado la coyuntura económica difícil por la que hemos atravesado para reducir las plantillas, para mandar a la gente al paro,
para no fortalecer sus medios. En la medida en que hay pocos periodistas en un medio, el trabajo que se puede realizar siempre es mucho menor, evidentemente. Hay menos capacidad para hacer mejor las cosas. Y una garantía de la responsabilidad social del periodismo está en la calidad. Y la calidad de la información y la calidad del periodismo tiene que ver justamente con los recursos personales y humanos. Y no se puede hacer el mismo trabajo con más o menos periodistas, con periodistas a los que se les paga poco o con periodistas a los que se les reconoce bien su trabajo. Eso es fundamental. Y no podemos hablar, insisto, aunque estemos en una mesa sobre ética y deontología, de ética y de deontología obviando este tipo de problema, porque entonces estamos desenfocando, desde mi punto de vista, el verdadero problema. Y el verdadero problema para mí está en que la sociedad civil y los gobiernos y los estados tienen que ser conscientes de la importancia social y política, ¿por qué no?, que tienen los medios de comunicación en general y en los profesionales de la información y del periodismo, que pueden contribuir enormemente a fortalecer la sociedad democrática, pero a mejorar incluso las relaciones con el exterior. Yo decía al principio de mi intervención que a mí me parece que es fundamental buscar las vías del diálogo, las vías del encuentro, la vía a través del respeto a la diversidad cultural, pero con medios de comunicación fuertes, con periodistas capaces de hacer su labor en las mejores condiciones. Eso es fundamental para luego hablar de otras cuestiones. Muy bien, pues si hay alguna pregunta, alguna... Sí, no sé si creo que no tenemos micro de sala. Sí, hay. Ah, sí, estaba. He visto a los intérpretes así como poniendo el grito en el cielo de cómo no va a haber micro de sala. Perdón. Bueno, decía que soy Ilya Topras de la revista MSUR y ante tanta insistencia en la buena fe, la honestidad y la no manipulación, quería observar que en los 20 años que llevo observando la prensa española he visto muchísimo más información falsa, manipulada, propaganda pura y dura, simplemente por la ignorancia de no conocer la realidad y de no buscarla, o sea, con buena fe, con honestidad y con ánimo de informar bien, sin saber hacerlo. Y eso no es algo tampoco relacionado tanto con la precariedad moderna, porque lo veo venir desde hace 20 años, cuando el país todavía estaba en su pleno época buena y no faltaban medios para hacer las cosas bien. Y sin embargo he visto muchísima información equivocada por la falta de interés quizás de ir más allá y buscar de no reproducir estereotipos que a veces eran estereotipos basados justamente en un respeto a la supuesta diversidad que no existía. Y en ese sentido quería preguntar al señor Lavasi, que como también lee la prensa española, imagino que la sigue con asiduidad, si no se llevan muchas veces las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo pueden decir en la prensa española esto cuando aquí no es así? Igual se le ocurre algún ejemplo y no lo digo no hablo de columnistas que están intentando denigrar a Marruecos, sino simplemente periodistas que dicen un dato que no es cierto porque no se han fijado. Naturalmente, como han dicho mis compañeros antes, el periodista es ante todo, es un embajador, entre comillas, aunque esté en su lugar de origen. Como ha dicho el interviniente,
todo lo que aparece en la prensa española que tiene que ver con Marruecos, los marroquíes, algunos titulares. O sea, solamente leyendo el titular ya no leo el contenido de la noticia. Solamente quiero leer la buena noticia de Marruecos en la prensa española. Pero muchas veces vienen los titulares, la noticia, fuera de cualquier cuestión lógica, y yo relativamente... yo lo que quiero evitar leer estas noticias ilógicas desde un punto de vista deontólogo. Pero no podemos valorar a los periodistas profesionales y también las instituciones periodísticas reales, verdaderas, auténticas. No podemos valorarlos por este tipo de actuaciones. Nosotros hablamos, cuando hablamos de la deontología, nosotros hablamos de los códigos que podemos utilizar en nuestro trabajo, y nosotros no podemos debatir y tomar en consideración. Solamente podemos valorar la que es un periodismo auténtico, lo que es un periodismo auténtico, y los que son fuentes de información auténticas, autentificadas y serias. Porque muchas veces nosotros no solamente leemos los periódicos españoles, sino también nosotros tomamos la información de los periódicos españoles. Por ejemplo, con respecto a los inmigrantes marroquíes o los marroquíes en el exterior, nosotros la fuente primaria de la información sobre ellos está en los periódicos españoles, en los periódicos del exterior. Y nosotros lo único que lamentamos es algunas exageraciones que encontramos en la prensa española. Pero, como ha visto, el cambio de relación con Marruecos en la prensa española a lo mejor tiene que ver con el cambio de concepción de las relaciones con Marruecos o del conocimiento que se tiene de Marruecos. Cuando hablamos de la deontología, lo que hablamos es de cuestiones que han perjudicado bastante a Marruecos y que han aparecido en la prensa española y que son estereotipos con respecto a Marruecos y son a lo mejor ideas o representaciones que se han cogido del Internet desde lugares que están alejados de Marruecos, incluso de España, y sobre todo se concentran en hablar de las cuestiones negativas o de aquellos puntos negativos que se pueden encontrar en Marruecos. Pero entonces no tienes que hablar sino de aquello que conoces, y no tienes que transmitir solo las noticias que aquellas que conoces. Y esto no tenemos que sean cuestiones políticas o de otro tipo las que te hacen decir lo que no sabes o lo que no conoces. Eso no nos tiene que interesar, sino lo que nos tiene que interesar es cómo llegar al dato, cómo conseguir el dato que es auténtico, el dato que es completo y que no haya ningún error a la hora de transmitirlo. Porque tenemos que decir el 60%, el 70%, el 90% de la verdad, pero solamente no tenemos que conformarnos con que no podamos decir el 30% de la verdad en una noticia. Yo simplemente añadir, Ana Urita Unodif, compañero de mesa, y con la pregunta además, porque, insisto, creo que adolece la prensa española en general de especialistas en el mundo árabe, en el mundo del norte de África. Entonces, yo creo que hay un problema, y cuando hablamos de conocimiento del otro, de la necesidad de conocer al otro para poder informar adecuadamente, pues nos encontramos con que hay medios cuyos periodistas pues no tienen la formación suficiente, la formación especializada suficiente para entender los problemas que se producen en el caso de Marruecos. Por lo tanto, esto tiene que ver con algo que hemos hablado, con el tema de la profesionalidad, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay medios y medios, hay periodistas y periodistas también, ¿no? Depende de aquellos medios y aquellos periodistas que consultes, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Hay una aquí?
nos permitimos darle un bocadito al acto de clausura, porque como hemos empezado un poco más tarde, pero bueno, vamos a intentar no alargarnos mucho, sí, cuando quieras. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias. Soy Lidia Ucher, periodista española. Bueno, al hilo de lo que estabais comentando, tanto el profesor García Galindo como el compañero Mustafa Labasi, y la última pregunta también que ha hecho Ilia, yo me hago la reflexión siguiente y bueno, la pregunta que os lanzo a los tres, si puede ser, ¿no? La reflexión es que creo que en España también ha cambiado la forma de hacer periodismo, y seguimos, digamos, o sea, yo no veo esa toma de conciencia de ese cambio tan importante que ha habido en España en la forma de contar e informar, como estábamos hablando antes, ¿no? Ya no es el tema de redes sociales, sino esa información de la que carecemos por una débil estructura, como decía el profesor, política, democrática, económica y social. Yo escuchando a los compañeros y a las compañeras que estos 2 días han hablado de Marruecos, periodistas, me choca, ¿no? Me provoca un choque por cuanto veo muchísimo más bagaje en lo que los periodistas en Marruecos quieren transmitir en su propio país, y también ese intercambio de conocimiento y de noticias y de información entre España y Marruecos. Y en España todavía no somos conscientes, la sociedad en general no tiene esa cultura de conocer, de preguntar, de cuestionarse la información que nos llega a través de los medios de comunicación españoles. Porque no consumimos, la mayoría de la sociedad española, tanto periodistas como sociedad civil, no consumimos prensa internacional, más allá de los medios españoles. Y eso a mí me provoca muchísima preocupación. Y me ha preocupado siempre. Y llegados a este punto, en el que es verdad que en España ha habido una reacción social, ¿no?, a partir del movimiento social 15M en los últimos 5 años, resulta que eso ha servido para salgan muchísimos más medios alternativos, digamos, incluso en las redes sociales se potencie esos periodistas que estamos, yo la primera, que también he utilizado las redes sociales como para transmitir otros mensajes que no he podido ver ni consumir en medios tradicionales, pero no ha habido tampoco al mismo tiempo esa toma de conciencia de que los medios de comunicación en España tienen que también estar a la altura de esos cambios que ha habido a nivel social. Entonces, esa movilización que ha habido durante estos últimos años no se ha transformado en asaltar los medios, que ahora mismo son un modelo de negocio más. Hay que distinguir entre lo que es medios de comunicación como empresas periodísticas que buscan un modelo de negocio y punto, y periodistas que ahora mismo o bien están en los medios de comunicación y tratan de hacer, como puede ser, por ejemplo, ya que está aquí Pepa Bueno haciendo el programa de Hoy por Hoy, bueno, ella sí que intenta, a mí me parece un buen ejemplo de una periodista que está en un gran medio como es Prisa, trabajando, y otros periodistas que han saltado a través de sus blogs, a través de medios alternativos, en condiciones muy precarias, por supuesto, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuestionarnos esa precariedad desde ese cambio de la manera de hacer periodismo en España. Y a partir de ahí, poder debatir de si estamos realmente haciendo periodismo en España y con qué medios contamos ahora mismo los periodistas que tenemos esa conciencia y hemos conocido este otro mundo más allá de nuestro rellano, digamos, a través de otros intercambios
por curiosidad, más allá de nuestra profesión y nuestras carreras de periodistas. Y ahí lanzo esa pregunta, si en Marruecos sois conscientes, los compañeros y las compañeras periodistas, de esta situación en España en la que vivimos, ¿no? De crisis absoluta de todo, no solo del periodismo, crisis de valores y de unos cambios que no, políticamente todavía no han sabido reaccionar a esos cambios que sí que estamos demandando desde unos ámbitos como estos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, igual de esa manera al periodista Lavasi como a los otros dos compañeros españoles. Gracias. Bueno, empiezo yo. Yo quiero insistir, además, en la misma línea que señala quien pregunta, no te he oído el nombre. Lidia. Lidia, ¿no? Del mismo modo que plantea ella, yo creo que hay un problema en España, es cierto, y yo he mencionado ya la debilidad, he hablado de la debilidad del periodismo, pero como yo soy muy dado a los contextos, quiero decir, y ya lo he mencionado antes, yo creo que tenemos un periodismo débil, pero tenemos una democracia consolidada. Ojo, quiero decir, no podemos olvidar tampoco eso. Estamos ante unas instituciones democráticas que funcionan, aunque es verdad, instituciones que han tenido en los últimos años una cierta crisis de funcionamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es un sistema capaz de recuperarse, ¿no? Y eso creo yo también con respecto al periodismo, que es capaz de recuperarse. Pero si queremos hacer la radiografía del aquí y ahora, es decir, en este preciso momento, coincido plenamente contigo. Es decir, hay una debilidad ostensible del periodismo, entre otras cosas porque yo estaba apuntando por aquí, claro, hay unos índices de lectura que son impropios del el mundo en el que decimos estar, ¿no? Decimos estar en el mundo occidental y desarrollado y esos índices de lectura son muy bajos. Eso afecta directamente al consumo, obviamente, de prensa, pero también a los hábitos de consumo, porque quien no lee hace otras cosas, evidentemente, y tiene otros consumos mediáticos distintos, que tienen más que ver con la televisión todavía, a pesar de la penetración de Internet, que sigue siendo progresiva, pero la televisión sigue ocupando todavía el porcentaje mayor de penetración en los hogares españoles, ¿no? Claro, y además saben ustedes que hay diferencia entre el norte de España y el sur, es decir, aquí hay unos índices de lectura más bajos en el sur que en el norte hay un menor consumo de televisión y aquí hay un mayor consumo de televisión, en fin, todo esto está íntimamente relacionado con el modelo de sociedad que estamos construyendo, ¿no? Con el tipo de sociedad, con el tipo, incluso a pesar de, yo creo que España es un país, como español, puedo decirlo tranquilamente, un país, digamos, irregular en su historia, ¿no? Irregular. Es un país que avanza y retrocede, donde se producen, digamos, podemos convertirnos en líderes en algunos aspectos y los últimos en otros, y es un país, por tanto, irregular, desde mi punto de vista, y habría que analizar por qué eso es así. Entonces, hay a pesar de los movimientos sociales que ha habido en los últimos años y a los que has hecho referencia, yo observo también, por otro lado, y no sé si es complementario o no, una gran pasividad hacia el periodismo, por supuesto, pero también hacia la política, de una gran parte de los ciudadanos españoles, ¿no? Eso es lo que yo observo en una primera impresión, ¿no? Y esta situación no la están cambiando los medios digitales. Es cierto que hay publicaciones alternativas que no necesariamente son digitales, porque el tema del digital y el papel es un tema extraño, ¿no? Todavía. Yo creo que estamos en un gran proceso de transición, porque hay periódicos que nacen en digital, pero luego se van al papel también. Y hay periódicos que están en papel, o medios que están en papel y se van al digital, y al final están en los dos sitios, cuando parecía que el futuro es solamente digital, ¿no? Y yo eso todavía no lo veo. Es verdad, no está el modelo de negocio no está todavía claro en el ámbito
de Internet. Y es verdad que las redes sociales están cumpliendo un papel, pero un papel de cohesión social, no es un papel informativo, es un papel, digamos, de anunciador, de mensajería, pero no es un instrumento, desde mi punto de vista al menos, esto es discutible, pero no es un instrumento de información. Las redes sociales, y de ahí su nombre, son otra cosa. Generan espacios de sociabilidad, en torno a contenidos, claro, y a veces en torno a alguna información, claro, ¿por qué no? Pero el objetivo es otro. Entonces, desde mi punto de vista, el gran problema está en que en España yo creo que hay un problema que tiene una raíz educativa importante, en el modelo educativo, en el éxito del modelo educativo, y que no está, digamos, no está arreglado el problema. Quiero decir que hay una población que accede a edades en las que tiene que haber un consumo de lectura y de prensa y de información. Me da igual el soporte, papel o digital, y realmente no llegamos ahí. Es decir, porque nos mantenemos en cifras por debajo de la media europea desde siempre, yo diría. Nosotros estamos en la cota de consumo de niveles de prensa por debajo de casi todos los países homologables a España, evidentemente. Y a pesar de que las generaciones que salen de la educación se incorporan, digamos, a la universidad y a ser potenciales lectores, sin embargo, esas cifras no varían o no están variando. Es verdad que hay consumos alternativos. Todavía no, que yo, desde luego, no conozco cómo se está cuantificado eso. No lo sé, habría que hacerlo, ¿no? Esa cuantificación para ver si es que los que no están en la lectura del papel, sea en digital o sea en prensa, están en otros consumos. Están en otros consumos, evidentemente. Pero esto revierte en la mejora de la información y del periodismo, no lo sé. Es que se confunde la comunicación con el periodismo también. El periodismo es otra cosa. Comunicar es una cosa, informar es otra. Yo creo que hay aquí la gente se comunica, pero no intercambia información, que es distinto, ¿no? En fin, yo creo que estamos en un momento difícil, una coyuntura difícil de la sociedad española en lo que a este asunto se refiere, ¿no? Muy brevemente, por la parte española que me toca, yo creo que España ha sido una gran campeona en ignorar tradicionalmente a sus vecinos, a lo que tiene más cerca, ¿no? Francia, porque bueno, pues ha sido una potencia cultural que era más difícil pasar por alto, pero hemos vivido toda la vida de espaldas a Portugal, que está aquí al lado, y seguramente si preguntáramos en la sala que nos digan nombres de 3 escritores portugueses para que Pessoa y Saramago no lo pongan fácil, sino el tercero, pues seguramente habría gente en aprieto, como es natural, porque es que no hay información. Con los italianos, siempre con la misma mirada, o sea, a Portugal se la ignora, a los italianos se los mira con recelo, y a Marruecos se lo ha despreciado sistemáticamente como un país que no tenía interés ninguno, que era su desarrollo, que era extrañísimo, que eran como seres de otro planeta que no nos tocaban nada y que solo por circunstancias históricas los teníamos ahí de vecinos, pero que no nos rozaban, ¿no? Bueno, pues de esa actitud ante la realidad viene este desconocimiento. Me vais a permitir que haga un segundo de autobombo, pero Emesur nació hace 8 años precisamente por eso. En primer lugar, porque veíamos que no había un medio que hablara de la realidad del Mediterráneo de forma continuada en España. Entonces, bueno, pues si no existe lo tendremos que crear nosotros, pero también para que nosotros mismos aprendiéramos. Bueno, Ilia ya sabía mucho, pero los demás estábamos ahí, nos lo planteamos también como una escuela para nosotros mismos. Oye, vamos a obligarnos a observar esas realidades, observarlas con la mirada lo más limpia posible y vamos a aprender qué hay ahí, que seguro que hay 1.000.000 de cosas que no nos están contando y tanto que las había. Entonces, en ese sentido, pues hay que, como se ha dicho aquí, hay que trascender los tópicos, hay que trascender los paternalismos, que han sido letales en estos casos, y los exotismos. En este aspecto, desde la guerra al exotismo, y ya termino, yo le propondría a Mustafa en ese
eventual futuro catálogo, o sea, código deontológico del Mediterráneo, que luchemos mucho contra la idea de, o sea, alimentar la idea de diversidad. Hay que atender la diversidad, por supuesto, pero no plantear la diversidad como lo único que haya. También hay semejanzas, millones de semejanzas. Claro que compartimos, como ha dicho el profesor García Galindo, un paisaje común, humano, cultural, etcétera. Entonces, en ese aspecto yo creo que un primer compromiso tendría que pasar por decir, la diversidad, manon tropo, somos iguales, desde Algeciras hasta Estambul, si ponemos buena voluntad en eso, ¿no? Y por último, también sugeriría que se marcaran líneas muy claras entre periodismo y activismo, que es uno de los fenómenos que estamos viendo ahora mucho en Internet, donde se confunde la información con las buenas intenciones creo que eso, aunque ahora se ha venido un poco abajo, pero eso estaba provocando una forma de entender el periodismo muy lastrada por las militancias en determinadas causas, por los entusiasmos y por las buenas intenciones, nada más. Y le pido a Mustafa que ponga el broche al acto. Efectivamente, agradezco a la interveniente por su osadía y atrevimiento por criticar la situación de la prensa aquí en España. Nosotros en Marruecos vivimos una situación larga. Anteriormente había solamente una prensa de partidos, sobre todo la prensa escrita, y después hay un periodismo estatal dependiente del gobierno. Esta era la situación. Ahora sí que hay periodismo independiente que generó un dinamismo en Marruecos, lo que trajo con él el problema o la cuestión de la deontología entre las instituciones y órganos del gobierno y los periódicos y los medios de comunicación en general. Creo que los periodistas, o mejor dicho, la prensa electrónica ha contribuido de forma considerable en el incremento de los lectores. Desgraciadamente, las tasas de lectura siguen siendo muy bajas con respecto al resto de los países, sobre todo a España. En lo que se refiere a la prensa española, creo que la prensa española desconoce considerablemente la realidad marroquí y por eso nosotros celebramos en el campo de Gibraltar un encuentro de periodistas de las dos riberas. En la primera edición solamente asistieron 10 periodistas. 10 periodistas que realmente tenían a priori, tenían unas concepciones distorsionadas de lo que realmente es Marruecos. Hoy en día contamos ya con 30 periodistas españoles y que pudieron asistir a lo que está pasando en Marruecos, percibieron de cerca la situación real de Marruecos. Después de los atentados de Atocha, dos periodistas acudieron a Tetuán para realizar un reportaje sobre el suicida o los suicidas de Leganés, que se inmolaron después de los atentados de Atocha. Estuvieron haciendo su trabajo un viernes, me encontré con esos periodistas el sábado, me enseñaron algunas imágenes, algunas partes y realmente vi que esas fotos son fotos que recogen a mucha población porque realizaron el reportaje el viernes
y se pusieron delante de una mezquita. Como ustedes saben que el rezo del viernes es un rezo al que acuden muchos fieles, y entonces como si fueran todos esos fieles terroristas, es decir, como si esas personas que estaban en la mezquita reflejan la totalidad, la integridad de la sociedad marroquí, como si fueran todos terroristas. Son ciudadanos simples, de a pie, que vienen a cumplir con un deber religioso, el rezo del viernes. Todos llevaban la jilaba. Yo creo que esas cosas han cambiado. Yo estoy hablando del 2004. Y yo estoy hablando de dos periodistas de un periódico de gran calado aquí en España. No quiero revelar el nombre. Resumiendo, creo que cada vez estamos aproximándonos, estamos colmando las lagunas y superando las fisuras hacia un espacio común que redundará en beneficio de los dos países, pero sobre todo de las dos poblaciones. Muchas gracias por su atención. Bueno, le hemos robado al acto de clausura 20 minutitos, pedimos... Y sin más, simplemente voy a pedirles que le den un aplauso a los invitados para clausurar el acto. Muchas gracias.